It is my great pleasure to introduce my dear friend and one of my heroes in the world of business, Ramon Mendiola Sanchez. Ramon is the CEO of FIFCO, the largest company in Costa Rica. And, you know, he's the only person, I have to say, that we have dedicated a full chapter in the Conscious Capitalism Field Guide and in the Healing Organization. And that's really because he is somebody who has taken this business when he started in 2004 from really a traditional, I would say, low consciousness business, right? And then over the next 12, 15 years, transformed it into a highly conscious organization, and he will share that journey with us, and then also into a healing organization. Ramon has become a healing leader. He is bringing healing not only to his own people, he's bringing healing to the planet, and he's bringing healing not only in Costa Rica, but across the region. So Ramon, thank you so much for joining us today. I'm delighted to welcome you, and we all really look forward to learning from your wisdom. Good morning. Can you hear me? Yes. Thank you, Raj, for your kind introduction. It's an honor to be here, and hopefully we can share a little bit of the journey that we've been undertaking in FIFCO for the last 16 years that I've been in the company. And so I'm gonna share my presentation. Okay, we're seeing the presentation now, Ramon. Good morning, by the way. Good morning. Just still in here a little bit. Yeah, I know. It happens to all of us. Don't worry about it. Yeah, it's okay. Okay. So, Raj, I don't know if I have my presentation just in English, and I don't know if you want me to switch to Spanish or I continue in English. I think it would be better in Spanish for our audience, and we have the simultaneous translation, so we will understand. Okay, super. Entonces, muy buenos días a todos y qué bueno poder inclusive hablar en español en la lengua materna. Así que espero que podamos compartir este día con todos ustedes, pues lo que ha sido nuestro viaje y haciendo negocios de una forma consciente. Nada más para compartirles qué es FIFCO. FIFCO es una compañía que nació aquí en Costa Rica hace más de 100 años. Tenemos 112 años de estar en el negocio. La compañía se llama Florida Ice and Farm Company, y en short es FIFCO. Inició como una compañía siendo en el negocio del hielo y de fincas, por eso se llama Ice and Farm, de unos inmigrantes que vinieron de Jamaica. Obviamente ya hoy en día no tenemos negocios ni de hielo ni de fincas. Somos una empresa pública. Tenemos con más de 2.200 accionistas, tenemos 6.500 empleados, revenues o ventas de aproximadamente 1.3 millones. Y estamos básicamente, nuestro footprint es en Centroamérica, en todos los países, desde Panamá hasta Guatemala, México y en Estados Unidos es donde está nuestro geographic footprint. Y básicamente nosotros nacimos como una empresa de bebidas, pero también tenemos un negocio de hospitalidad, de retail, y a lo largo de los últimos 15 años hemos hecho varias alianzas estratégicas. Quizás la más importante, Heineken, la cervecera mundial, es dueña del 25% de nuestro negocio en el negocio de bebidas, pero también tenemos acuerdos con compañías como Diageo en la parte de spirits, con PepsiCo en la parte de gaseosas y Marriott en la parte de hospitalidad.
Básicamente, nuestro principal negocio definitivamente se centra en el negocio de las bebidas, en donde hemos definido una estrategia que todo lo que tenga un líquido adentro de una botella es core para nosotros. Y entonces, a lo largo de los años, pues hemos venido con una diversificación importante, no solo del portafolio, pero también de incursionando en varias categorías. Este cuadro que tengo aquí básicamente representa los milestones más importantes en los últimos 16 años que he estado yo trabajando o he tenido el honor de liderar a esta organización. Yo ingresé a esta compañía en el año 2002, a finales del 2002, y prácticamente hemos pasado por 5 o 6, yo le llamo milestones, que verdaderamente marcaron una forma importante para nosotros. Y empezamos en ese año 2002, prácticamente me dediqué muchísimo en estos primeros años a hacer la compañía lo más eficiente posible, con productividades, eficiencias, con anotadores de los KPIs para el management team que teníamos. Y eso lo fuimos logrando en esa primera época. Luego fuimos en una época que llamo de crecimiento, en donde le incluí un reto importante a nuestro equipo gerencial, lo que le había tomado 7 años a la compañía de duplicar el tamaño del negocio. Yo le dije a mi equipo, siempre hago unos retreats gerenciales que me gusta cada 2 años, en donde damos la nueva proyección, la nueva visión del negocio. Y le dijimos, yo quiero que este equipo, que me ha mostrado que pueden trabajar muy bien en las eficiencias, en las productividades y demás, pero ahora vamos a ir detrás del crecimiento. Y fuimos y le propusimos el reto de que tenían que volver a duplicar el negocio, el tamaño del negocio, tanto en ventas como en rentabilidad, pero en lugar de 7 años que lo volviéramos a hacer en 2 años. Y el reto lo logramos al final del 2008. Y bueno, siempre hemos estado en eficiencias, en crecimiento, en expansión, ingresando en nuevas categorías, nuevas geografías. Pero quizás las 2 decisiones más importantes en mis 16 años de carrera en FIFCO, de las cuales me siento más orgulloso, y yo creo que en los 112 años que tiene esta compañía, la primera de ellas fue en el año 2008, cuando tomamos la decisión de convertirnos en una empresa de triple utilidad. ¿Y qué quiere decir una empresa de triple utilidad? Lo que básicamente hicimos nosotros fue fusionar nuestra estrategia de negocios con nuestra estrategia de responsabilidad social empresarial y convertirnos en una empresa de triple utilidad. Eso quiere decir que con la misma rigurosidad que medimos el éxito financiero, haríamos también en las dimensiones sociales y ambientales. Y la segunda decisión más importante vino en el año 2014, cuando cuando algo maravilloso nos pasó. Y fue que descubrimos el propósito de la compañía. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos levantamos todos los días a venir a trabajar? Y esa fue la pregunta que nos hicimos y nos llevó a un lugar muy diferente, a una conexión muy diferente, no solo con nuestros empleados, pero también con todos nuestros públicos de interés. Y parte de lo que quiero hacer hoy es poder compartir ese viaje. Entonces, en el año 2008, tuvimos esta llamada, o un call to action, o más bien una oportunidad, en donde veníamos de celebrar este double up en los revenues y en los profits, que éramos número 1 y número 2 en todas las categorías que participábamos. Nosotros empezamos como una empresa cervecera, como lo hizo la familia Santo Domingo en Colombia, digamos con Bavaria. Digamos que nosotros éramos un pequeño Bavaria en este lado del mundo. Y participábamos también en otras categorías que fuimos ingresando, soft drinks y demás. Y nuestros accionistas, por supuesto, estaban sumamente contentos, especialmente cuando duplicamos el tamaño del negocio. Pero en realidad algo nos estaba haciendo falta. Y la verdad, siéndoles muy llano, muy humilde con esto, la verdad que nosotros como organización y yo como líder, la verdad que no estábamos escuchando a todos nuestros stakeholders, a nuestros públicos de interés, de la misma forma, con la misma atención. Y básicamente estábamos midiendo nuestro éxito en una sola dimensión, por supuesto, la dimensión económica. Y yo creo que nosotros teníamos una oportunidad o una necesidad de poder
evolucionar en la forma de hacer negocios. Y tal vez si se los pudiera resumir, nosotros tuvimos esa llamada de atención en donde tomamos la decisión de movernos del concepto tradicional de capitalismo, uno en el que nos han enseñado a todos nosotros en las escuelas de negocios o en las universidades donde estudiamos a maximizar las utilidades en beneficio del accionista. Y nos movimos o intencionalmente hacia algo que yo o el grupo denominamos un capitalismo más holístico, uno que maximizara el valor de la triple utilidad en función de todos los públicos de interés y no solamente el accionista. ¿Y por qué? La pregunta de fondo es ¿por qué quisiéramos o deberíamos hacer esto? Porque creemos, yo soy un fiel creyente que vivimos en una sociedad que no está del todo fracasada, pero que tiene una enorme cantidad de retos y desafíos, tanto sociales como ambientales, desde la malnutrición, la desigualdad que hay entre los habitantes en sus ingresos, en temas de cómo repartimos esa riqueza, por supuesto, el crecimiento de la población, tenemos retos ambientales, los huracanes, en fin, una enorme cantidad de desafíos, pero sin lugar a dudas nuestros gobiernos, y estoy segurísimo que por lo menos aquí en Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo, nuestros gobiernos no tienen todas las respuestas y no tienen los recursos, no tienen a veces las competencias para lidiar con cada uno de estos issues que tenemos en la sociedad en general. Pero yo creo y soy un fiel creyente que nosotros desde el sector privado tenemos un enorme rol que cumplir acá, más allá de generar plata para nuestros accionistas, de pagar nuestros impuestos, de generar empleo, que es mucho de las respuestas que yo recibo de muchos CEOs cuando tenemos este tipo de intervenciones. Yo creo que nosotros tenemos una obligación mucho más allá de generar empleo, pagar nuestros impuestos. Nosotros debemos de ir muchísimo más allá. Para ello les quiero compartir una analogía que siempre me ha inspirado muchísimo. Y es una analogía de una oruga o un caterpillar que se transforma en una mariposa a través del proceso mágico de la metamorfosis. Ustedes saben que las orugas a través de su periodo corto de vida pareciera ser que el único propósito que tienen en su vida es comer y comer hasta la saciedad, ¿no? Mientras que la mariposa, además de ser una criatura muy bonita, comparte su alimentación con todos los que están a su alrededor a través del proceso de la polinización. Y yo argumentaría con ustedes que la gran mayoría de las compañías en el mundo tienen como único objetivo hacer la máxima cantidad de dinero, a veces extrayendo del planeta todos los recursos que necesiten para operar sus negocios sin importarle mucho. Y a veces hasta de su propia gente. Y nosotros, como líderes empresariales, creo que tenemos la opción de seguir operando como una oruga o podemos empezar a evolucionar como mariposas, compartiendo la riqueza que generamos de una mejor manera con todos nuestros públicos de interés. Por supuesto, el accionista siempre va a ser muy importante, pero no debe ser el único. Y esto es una reflexión que quiero pues compartirles. Y yo sé que si ustedes están en esta audiencia con Raj, que para mí es una persona que le tengo una tremenda admiración por todo lo que nos ha enseñado y en su forma de predicar en el mundo a través del capitalismo consciente y otras. Y yo sé que si ustedes están acá es porque ya el por qué creen ustedes que esto es importante, creo que ya están convencidos. Y lo que yo quisiera hacer en esta media hora restante es poder compartir también con ustedes, para mí que ha sido el aprendizaje más grande que nosotros hemos tenido, que es el cómo yo puedo implementar una filosofía, una nueva forma de hacer negocios
en nuestras organizaciones. Y no importa el tamaño, si somos grandes, pequeños, chicos, medianos, nosotros, estos 5 pasos que ustedes ven acá, es lo que yo llamo la receta casera de FIFCO. Esto no nos salió a nosotros de un textbook. Nosotros lo fuimos aprendiendo sobre la marcha desde el año 2008 y lo fuimos poniendo en práctica, fuimos mejorándolo. Y yo hoy por hoy, 12 años después, les puedo decir que este ha sido nuestra guía. Y son 5 pasos muy sencillos, pero a mi sano juicio ninguno de ellos nos debe faltar si queremos de una forma exitosa poder implementar esta forma nueva de hacer negocios. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar y tener un diálogo sistemático con nuestros stakeholders. Yo sé que en nuestras organizaciones, por ejemplo, nosotros somos buenos en tratando de entender al consumidor y haciendo el market research que tenemos que hacer con ellos. Y básicamente lo que nosotros hicimos fue agarrar la misma metodología que hacía yo con mis consumidores y hacer desde entonces, desde el 2008, todos los años encuestas cualitativas y cuantitativas con nuestros públicos de interés completos. Y preguntarles, ¿qué espera usted de nuestra empresa? ¿Qué son las cosas buenas que hacemos? ¿Qué son las cosas que podemos mejorar? ¿Cuáles son los ayayay? ¿Qué es lo que usted cree que yo deba mejorar? Y hacer algo al respecto. Y una vez obteniendo ese, y ahora voy a ampliar un poquito más en ello, que obtenemos esa información, y la primera vez que lo hicimos, ustedes no tienen idea, bueno, mucha gente nos dijo cosas muy buenas, pero nosotros somos al final del día una empresa que vende alcohol y teníamos enorme cantidad de algunas ONGs y segmentos específicos de la población que nos odian como organización, como empresa, porque producimos alcohol y para muchos eso es un big issue, es una huella grande. Lo importante es qué hacemos nosotros una vez que recibimos toda esta retroalimentación de parte de ellos, porque pudimos haber metido la cabeza como la jirafa en el desierto y no hacer absolutamente nada. Nosotros tomamos una decisión de recibir toda esa retroalimentación y hacer algo al respecto. Y una vez que obtuvimos esa información, nos fuimos a vender estas ideas o estos pensamientos que la sociedad nos estaba brindando y asegurarme de que contaba yo con el apoyo de mis líderes, mis gerentes, que entendieran por qué era importante ponerle atención no solo a la parte económica, sino también a las huellas sociales y ambientales que generamos. Porque mi argumento con ustedes es, no importa en qué industria usted esté, sea en agricultura, en tecnología, en banca y demás, consumo masivo, todas las empresas generamos huellas sociales y ambientales. Lo importante es reconocer esas huellas sociales y ambientales y hacer algo al respecto. La tercera es el establecer metas, objetivos en las 3 dimensiones. Nosotros siempre hemos sido muy buenos en las económicas, y lo interesante y lo que quiero compartirles es que todas las huellas sociales y ambientales, todo, absolutamente las podemos medir. Y les voy a mostrar cómo hicimos nosotros esto. Una vez que yo siempre digo que lo que no establecemos un objetivo, lo que no se mide no se controla. Y entonces de ahí la importancia, es el punto número 4, de medir y ver el progreso. Y tal vez uno de los aprendizajes más importantes, hacer público tus compromisos en tanto si son económicos o no, pero en relevancia, los compromisos que tomas en la parte social y ambiental con la sociedad. Porque una vez que uno hace un compromiso, y ahora les voy a dar algunos ejemplos, y lo haces y salís públicamente a decirlo ante los medios de comunicación, en entrevistas y demás, no hay forma de echar para atrás. En nuestro diálogo, si yo les pudiera resumir la primera intervención que hicimos en el año 2008, la sociedad nos dijo a nosotros, esto fue la primera engagement en Costa Rica, después lo fuimos expandiendo en todas nuestras operaciones y países, nos dijeron 4 cosas, si se las pudiera resumir. La más importante, por muchísimo,
era el consumo nocivo del alcohol, por mucho, la huella social más importante. Pero también nos dijeron 3 ambientales muy relevantes. Sus botellas. Yo veo todas sus botellas de productos, nosotros usamos mucho vidrio, lata, pero también tenemos mucha producción de PET, del plástico. Entonces vemos esas botellas de plástico flotando en los ríos, playas, usted está ensuciando, etcétera, etcétera. El agua, la tercera huella, la segunda ambiental. El agua, todo lo que usted pretende, todos nuestros productos llevan agua y ustedes lo que se están es llevándose el agua de nuestras comunidades, etcétera, etcétera. Y la cuarta fue las emisiones de carbono. Tenemos, no sé, 700 camiones dando vueltas por todo el país, sus plantas de manufactura, las emisiones, etcétera, etcétera. Y todo esto lo fuimos recapitulando, digamos, acá. Por ejemplo, y cuando yo les veo aquí los stakeholders, ¿verdad? Empleados, consumidores, proveedores, clientes, NGOs, y aquí en NGOs, y por supuesto el gobierno, los que nos regulan, la asamblea, congreso, etcétera, etcétera, todos los contactamos y todos hemos hecho esto durante los últimos 12 años. Y los NGOs son muy importantes porque aquí teníamos los críticos más grandes de la industria, por ejemplo. Entonces fuimos y los entrevistamos y we engage en el diálogo a ver cómo podíamos trabajar en una forma conjunta. Porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no escuchamos atentamente a lo que es lo que espera la sociedad de una empresa socialmente responsable, al final del día, y les voy a ser muy honestos, yo empecé a hacer esto out of fear. Temor a que me metieran más leyes restrictivas, impuestos, etcétera, etcétera. O sea, yo empecé con ese insight, pero lo que tal vez nunca nos imaginamos era que por hacer estos diálogos y construir todos esta cuestión, el impacto que iba a ir teniendo, empezando por la casa, lo más importante, por nuestros empleados. Y bueno, nosotros hicimos estas sesiones que hacíamos con nuestros ejecutivos en el año 2008, pues esto es una foto ilustrativa. Nosotros empezamos con 40 líderes, hoy hacemos las sesiones de más de 370 líderes de la organización. Y bueno, yo les compartí toda esta retroalimentación a ellos, a mis líderes, y en ese momento éramos 72 en el año 2008, y les dije, todo esto es lo que la sociedad piensa de nosotros y qué vamos a hacer al respecto. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y les puedo decir en resumidas cuentas. Por supuesto, la parte económica siempre estamos con incrementar el EBITA, el ABA, lo que usemos. Continuar aumentando el liderazgo, de participación de mercado en las diferentes categorías, the usual suspects. Pero tal vez lo más importante fue lo que definimos nosotros en la parte social y ambiental. Y dijimos, vamos a verdaderamente a convertirnos en una empresa, y nosotros lo llamamos que abogue por el smart consumption de alcohol, de las bebidas alcohólicas. Y si les puedo resumir la historia en alcohol, porque me parece hiper relevante, yo aprendí que mi consumidor estaba consumiendo 1.75 veces a la semana, prácticamente el viernes y el sábado, tomaban alcohol, pero en promedio, cuando se sentaban, tomaban 5.5 cervezas o tragos y demás. Y lo que pasa es que después de 5 tragos viene la ingesta del consumo nocivo. Entonces, lo que tenemos que hacer como industria es promediar más el consumo, spread it out a través de la semana, pero cada vez que nos sentamos a tomar, nos tomemos 2 o 3 cervezas o tragos y demás. Y by the way, podemos incrementar el consumo per cápita, inclusive que fue mi gran conversación con la ministra de Salud de Costa Rica, que era la persona que más me odiaba. Y yo llegué con este research que hicimos a través de una NGO en Canadá que me enseñó la forma de hacerlo. Hice el research en Costa Rica, se lo mandé a ella y es la primera vez que me da una cita. Y yo le digo, yo quiero ayudar a cambiar el patrón del consumo del costarricense de esta forma, con estos pensamientos. Y yo quiero decirle a usted que sí quiero aumentar el per cápita, pero lo quiero hacer de una forma responsable. Usted tiene un problema con ella. Y ella me volvió y me miró y me dice, vea Ramón, yo leí su research, es lo mejor que he visto que se ha hecho, por lo menos en este país,
y yo estoy dispuesto a trabajar en conjunto con usted, con la industria. Luego pasé por toda Latinoamérica con los ABIs, con los Ambevs, Heineken, Polar, y hicimos toda una alianza para hacer el research en los 16 países latinoamericanos y poder luego ir a la OMS en Ginebra a mostrarle que vamos a trabajar en esa dirección de reducir el consumo nocivo, porque es lo relevante para nosotros de hacer. Y sé que ahí vamos, cuesta mucho cambiar el patrón, toma una generación para educar y bueno, no es la intención mía hoy abordarles todo el tema, todo lo que hemos hecho al respecto, pero ese es el pensamiento que les dejo de cómo actuar sobre una huella principal que tenemos en el negocio. Y en la parte ambiental, esto es en el año 2008. Nosotros llegamos y dijimos en esa sesión, después de que terminamos los 3 días que nos reunimos con los líderes, nos vamos a convertir en una empresa Zero Solid Waste para el año 2011. Nos vamos a convertir en una empresa agua neutral para el año 2012 y en una empresa carbono neutral para el año 2017. ¿Por qué los años? Porque de eso era lo que más le apremiaba a la sociedad costarricense en ese momento. ¿Cómo nos convertimos en una empresa Zero Solid Waste? ¿Qué quiere decir? Que no volveremos a mandar ningún garbage bag a un landfill. En agua neutral, vamos a hacer todo el recurso que yo uso, lo devuelvo a través de, hay una metodología para convertirse en una empresa agua neutral. Ahora les voy a hablar un poco de eso. Y un pensamiento muy importante. Yo no sabía, o el grupo, teníamos algunas ideas de cómo convertir una empresa en agua neutral. Yo mido todo lo que produzco, toda la huella que uso y luego la empiezo a reducir a través de mejoras e inversión, ser más consciente en cómo hago hasta el agua de lavar a los trucks o los inodoros, todo absolutamente lo medimos. Y yo tengo benchmarks, entonces, con la industria. Entonces, yo pasé de usar 14 hectolitros de agua por hectolitro producido, lo bajé a 8, luego bajé a 4 y hoy estamos en 3.5 dentro de los mejores estándares a nivel mundial. Pero absolutamente todo. Yo no sabía cómo íbamos a lograr eso, esa reducción del agua, y luego salimos a compensar a través de llevarle acueductos a poblaciones que no tienen cómo usar el agua. En fin, hay toda una metodología muy interesante, pero nos propusimos esas metas y salí en la sociedad con entrevistas a hacer públicos estos compromisos que íbamos a hacer. Quiero compartir con ustedes un concepto muy importante que en la parte social que le llamamos nosotros el Strategic Social Investment. Vean, este tema, hay un mensaje que me gustaría que ustedes se le llevaran, porque esto fue para nosotros un game changer. Todas nuestras sociedades tienen grandes retos, como hablábamos, prioridades, inequality, agua, scarcity, alimentación, malnutrition y demás. Nosotros en nuestro negocio como organizaciones tenemos mucho conocimiento, tenemos muchas competencias claves y tenemos talento, tenemos nuestra masa de empleados. Y para este Strategic Social Investment lo que yo llamo es, what is the sweet spot entre las huellas que yo creo, con mis competencias que tengo y los retos que tiene una sociedad? Y si podemos encontrar ese sweet spot, es donde la magia empieza a pasar. Porque yo lo que hacía antes del 2008, lo que yo hacía era filantropía. A mí me llamaban muchísimo de la escuela, de la Sinfónica Nacional, del Museo de los Niños, del Museo de esto, del arte, y yo lo que hacía era escribir cheques. Y cheques, ok. Y yo llegué a la junta directiva nuestra y le dije, mire, si ustedes quieren apoyar a la Sinfónica Nacional, usted se saca su billetera, señor miembro de la junta directiva, y usted le da una donación. Pero eso no es una huella de la compañía. Yo voy a ir a trabajar en reducir las huellas, sea para el tema del nocivo del alcohol, el consumo nocivo del alcohol, sea para el agua, porque esas son mis huellas y yo voy a ir a trabajar en ellas. Entonces, le pedí a mi contador, dígame, ¿cuántas donaciones hago yo antes del 2008? Resulta que yo daba, este Strategic Social Investment es sobre net profits, ok, perdón, ahí me falta la palabra, el net profits, de las utilidades de la compañía. Entonces, lo que yo estaba dando en donación era menos del 1% de mis ganancias en estos cheques de filantropía. Y yo cambié
dejar de hacer filantropía, a enfocarme a hacer las inversiones, en minimizar mis huellas, y pasé en el año 2009 al 3%. ¿Y por qué? Porque me pareció que era mejor que el 1%. Pero venía incrementando yo mis ganancias, entonces era un porcentaje mayor sobre ganancias mayores. Y en eso nos sale un estudio del Boston Consulting Group, dado en Estados Unidos y en Europa, en donde decía que el 56% de las compañías invertían menos en inversión social estratégica, menos del 1% no sabían, era donde nosotros estamos, pero el 1% de las compañías invertían más del 6% de sus utilidades. Y el benchmark en ese momento era Microsoft, Bill Gates, la fundación, con el 8% de las utilidades. Esto es un estudio del año 2010. Entonces, inmediatamente, pues dije, a mí me gusta estar siempre de 1 y 2, entonces aumentamos, fui a la junta directiva, pedí la aprobación y después de una conversa ahí interesante, nos movimos al 6% y desde entonces pasamos del 2010 al 2016 y ya en los últimos 2 años estamos invirtiendo más del 8% de nuestras ganancias en inversión social estratégica. Entonces, de ahí hemos podido fondear enorme cantidad de programas e iniciativas para ayudar a reducir nuestras huellas en ese sentido. Y tal vez lo más importante es el programa de voluntariado que iniciamos en el 2008, para que sean nuestros propios empleados y colaboradores los que salen a hacer, por ejemplo, a recoger botellas, plástico, hacemos engagement con los grupos sensibles de que consumen alcohol, a reducir las huellas del agua, construimos acueductos para poblaciones que no tienen, en fin, bueno, tenemos cada año, a excepción de este año 2020 que pasó por el tema del COVID, que obviamente por el distanciamiento social no pudimos implementar todas las iniciativas en ese sentido, pero ha sido una de nosotros. El cuarto pensamiento, y este quizás fue el más importante que hicimos nosotros. Ustedes saben, y todos aquí en la llamada, obviamente la compensación variable de nuestros salarios es sumamente importante. Entonces, en mi caso, por ejemplo, el 60% de mi salario está atado a variable compensation por objetivos que logramos, ¿no? Todos mis reportes directos se operan con el 50% de su salario en variable compensation. Y ahí va en línea para el 30, 30, 20, 25 y demás. Pero antes del 2008, nosotros medíamos a nuestros ejecutivos con métricas económicas al 100%. Solamente medíamos cuánta utilidad hacíamos, market share y algunas eficiencias, etcétera, etcétera. La decisión más importante que nosotros tomamos en el 2008 y fue convencer a mi junta directiva, porque fue un voto de 4-3 de 7 miembros, de cambiar la forma en que remuneramos a nuestros ejecutivos, pasándolo del 100% al 60% métricas económicas e incorporamos 10% en indicadores ambientales, por ejemplo, reducir el agua, reducir las emisiones de carbono, y le metimos 30% a la dimensión social, que la dimos en 2, en colaboradores. Por ejemplo, teníamos muchos accidentes, ese fue el primer año, entonces metimos un componente muy importante de reducir las lesiones de nuestros colaboradores. Ellos levantan muchas cajas de producto, en fin, accidentes de trabajo, eso lo erradicamos completamente y luego nos fuimos a trabajar en otras series de importancias de mejoras para la calidad de vida de nuestros colaboradores y también, por supuesto, metimos un componente para la dimensión social sobre el consumo nocivo, sobre el número de horas de voluntariado que hacíamos año con año, etcétera. Y bueno, y empezamos el último punto a reportar nuestros resultados de vuelta a la sociedad. En el año 2012, el Foro Económico Mundial, eso fue para mí un before and after, nos reconoció como uno de los 11 champions en el mundo con mejores prácticas de sostenibilidad. Luego empezamos a reportar bajo el estándar de Global Reporting Initiative, el GRI, creo que es lo mejor que hay en el mundo hoy por hoy, y hemos sido parte de ellos recurrentemente. Y bueno, esto nos ha ayudado como by the way, porque no fue algo intencional,
Sí, hemos salido en los últimos 3 años con Merco, incluyendo el del 2020, que ya lo recibimos como la mejor empresa con mejor reputación. Eso pues siempre nos enorgullece un poco en ese sentido y para los colaboradores. Vamos a ver, este es, digamos, la forma de compartirles, digamos, resumidamente, digamos, cómo implantar un modelo, el how. Porque para mí es lo más importante. Si tenemos la conciencia, bueno, ¿y cómo hacemos? Y esto ha sido nuestra receta durante los últimos 12 años en ese sentido. Y el otro tema, tal vez de lo más relevante que nos ha pasado, fue en el año 2014. Nosotros hicimos en el 2012 4 adquisiciones seguidas en un espacio de 18 meses. Compramos un negocio de vinos, un negocio de destilados con Diageo, hicimos una incursión en un negocio de retail, compramos una cervecería en Estados Unidos y en fin, hicimos muchísimo, muy rápido y perdimos conexión. Perdimos conexión que habíamos venido ganando impresionantemente con toda esta apuesta del Triple Bottom Line, con nuestros colaboradores, con nuestros públicos de interés, pero a raíz de incorporar, casi le agregamos como el 35% de nuevos colaboradores y perdí conexión. Y una vez que estaba en una sesión en el Foro Económico Mundial, que estaba contando la historia de FIFCO, se me acercó una persona al final y me dice, Ramón, yo te escuché y quiero oírte, quiero ayudarte. Nos reunimos en Nueva York, hicimos él me hizo toda una propuesta, es un boutique firm de Londres, Now Here se llama, que me enseñó la esencia que me estaba haciendo falta. Era descubrir el propósito de FIFCO. Y él me dio la metodología, me acompañó, me dice, quiero que te reúnas con 14 personas, no tus reportes, sino que representen la diversidad de tu compañía y nos vamos a ir a un retreat, a un hotel en la montaña aquí en Costa Rica y traje gente de todas mis operaciones, estas 14 personas y después de 3 días, sin oír celulares, sin oír las computadoras, no podíamos más que oírnos a nosotros mismos. Fue como un proceso de healing impresionante, en donde aprendí a escuchar las mariposas, aprendí a escuchar los insectos, el agua, el río, y tuvimos una conexión tan profunda. Y él me dijo, Ramón, al tercer día, cuando tú vayas a escuchar, porque teníamos que ir conformando grupos y al final statements, vos vas a saber y te va a salir como una energía, una cuestión desde tu estómago, y eso me lo dijo antes de iniciar todo esto, y tú sabrás cuándo es el propósito, cuando ese es el propósito de tu compañía. Vean, y yo muy reservado, porque la verdad, pues esos son elementos nuevos que venían a mi mente, y fue así como pasó. Y le llamamos el Miracle of Buffalo porque un empleado nuestro de la operación nuestra en Estados Unidos que vive en Buffalo, he came up with this statement. We bring a better way of living to the world. Compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Ese fue, y desde entonces ha sido nuestro propósito. Why are we here? Porque queremos compartir con el mundo una mejor forma de vivir. Y eso a mí me llegó al alma. No solo así, yo salí de ese retreat, lo compartí con los 70 líderes, luego empecé a hacer mandos medios, 500 personas, lo hice con la junta directiva, they cry like little kids, contándoles todo el proceso que habíamos llevado. Lo llevé a Estados Unidos, hicimos como 7 sesiones allá en Estados Unidos que venía una organización muy dolida, con muchos problemas financieros, gente yéndose, se trataban muy mal. Y cuando yo abrí este espacio del propósito, it was a game changer. ¿Qué descubrimos? Verdaderamente descubrir el propósito es abrir tu corazón, ser humble about it, reconocer tus debilidades, admitir las cosas de una manera, de un lugar diferente. Y lo que hicimos fue poder conectar todas las organizaciones nuestras, hotelería, retail, a través de este gran sentido. Y yo les dije a ellos,
y les dije a cada uno de mis empleados, y fui como un predicador, yo quiero que cada uno de ustedes descubra su propósito personal en la vida. ¿Por qué estamos aquí? Porque la gran mayoría de personas vivimos y pasamos por esta vida y nunca descubrimos por qué estamos acá. Why are we here? Yo les decía a mis empleados, ¿por qué usted se levanta todos los días a venir a trabajar? Y para mí la magia pasa, sí. Tu propósito personal en la vida de alguna forma se logra conectar o tiene algo con el propósito de la empresa. Y ahí les garantizo es cuando la magia empieza a pasar. Porque vamos a trabajar, no nos importa las horas que le demos a la compañía, pero porque yo sé que desde mi propósito personal estoy ayudando a construir el propósito de la compañía. Y ahí es donde yo creo que la magia pasa. Entonces se vuelve un lugar de joy, de disfrute, de de armonía, de hablarse de un lugar diferente. Por supuesto, siempre vamos a tener nuestros problemas y nuestras cosas, pero las sabemos cómo resolver siempre de una mejor manera. Y todas las decisiones que tengamos que hacer tienen que estar en armonía con nuestro propósito. A veces esto es como un péndulo, a veces se nos va para la dimensión económica y tenemos que regresar. Y esto nos llevó a crear este modelo de liderazgo. Le llamamos un modelo de liderazgo consciente. Ramon, can I interrupt for just 1 second? Yes. We need to wind up in about 5 minutes, so we allow some time for Q&A. And I did want you to share the story about the poverty, reducing the poverty among the employees. Sure. So thank you. Hemos venido trabajando en este modelo de muy inclusivo en esto. Uno de los aprendizajes más importantes que tuvimos a lo largo de este viaje fue que hemos venido evolucionando a través de nuestro modelo de liderazgo en organizaciones que nos hemos venido moviendo de arquitecturas jerárquicas tradicionales a lo que llamamos nosotros ecosistemas, en donde el líder es un facilitador de los temas, de los conceptos que ponemos. Y estos son grupos colaborativos de diferentes backgrounds tremendamente interesantes. Esto ha sido un game changer para nosotros de movernos de estas organizaciones jerárquicas a ecosistemas en este sentido. Todos nuestros compromisos los logramos cumplir. En ventas, en engagement de los empleados. Fue lo más impresionante para mí. La gente de Great Place to Work nos llamó, nunca habían visto resultados abismales de crecimiento, de engagement, de liderazgo en la organización. Esto fue un tema que yo le dije, él me dijo, me obligó a hacer de nuevo el research. Yo le dije, ¿por qué? Porque hay un error. Yo le dije, ¿pero por qué hay un error? Y bueno, long story short, yo le dije, al final me dijo, los validamos. Ramon, what happened in your organization? Yo le dije, it was the purpose. It was the purpose. Really, el engagement en ese sentido. Voluntariado, nos hemos convertido en una empresa con casi 1 millón de horas de voluntariado que hacemos. Lo más interesante es que inicialmente participaban el 96% de los empleados o siempre los empleados, pero ahora expandimos el voluntariado a nuestros consumidores, a nuestros clientes, a nuestros proveedores y accionistas. Ellos nos acompañan a hacer voluntariado. Ustedes no tienen idea del impacto con nuestros consumidores cuando van a hacer voluntariado con nosotros. Para mí eso fue un game changer en ese sentido. Y tal vez uno de los programas que me siento más orgulloso del que estaba haciendo aludir aquí, Raj, es un programa que salió de un colaborador. Cuando yo estaba compartiendo el propósito, un operario de la planta de producción, me dijo, vean, Ramón, yo estoy muy orgulloso de todo lo que yo lo veo a usted en las noticias y sale en la tele y entrevistas y demás y reducir las huellas de la cerveza y en sus propias palabras. Pero él me dijo, usted sabe, don Ramón, y esto me lo dijo enfrente de 3,500 colaboradores. Él agarró el micrófono cuando yo estábamos compartiendo todo el tema del propósito y me dice, usted sabe que en esta empresa tenemos compañeros que vivimos o somos pobres.
viera y empieza él a contar su historia y me dice, y yo lo único que quiero preguntar, decirle es, ¿qué piensa usted al respecto? Y yo agarré el micrófono, bueno, primero vi a mi equipo que estaba a la par y sí, it was a very tough question. Y yo le dije, vea, la verdad, bueno, y los 3.500 personas le aplaudieron, ¿verdad? Entonces, cuando agarro el micrófono, le dije yo, la verdad, no sabía de su situación. Y además, no sé cuántos de ustedes, de estos 3.500 almas que están aquí, están en la misma condición. Pero le prometo algo. Deme 3 meses para averiguar y ver qué podemos hacer al respecto. Y así me fui. Long story short, contraté trabajadores sociales, agarré toda la población de la compañía, las entrevistamos y con una metodología muy robusta. Y long story short, el 3.6% de nuestra población estaba en esta condición de vulnerabilidad, viviendo bajo la línea de pobreza. Costa Rica estábamos alrededor del 20%. Ahora con la pandemia se nos subió al 26%, pero yo me hice un compromiso en 4 pilares de trabajar en temas de nutrición, de la salud, educación, housing, pero lo más importante, el enseñarles, a ser responsables de los ingresos y los gastos. Y puse a través del voluntariado a 200 ejecutivos míos a trabajar uno a uno con cada una de estas familias. Bueno, era un tema de familia. Y vean, después de todo nuestro research, le toma al gobierno 10 años levantar a alguien de la pobreza. Yo no tenía 10 años, me comprometí con 3 años en erradicar la pobreza y sacamos después de 3 años al primer grupo, porque luego hicimos 2 cosas adicionales, lo cual me tiene súper orgulloso haber erradicado la pobreza en este grupo, no dándole la plata, enseñándoles a pescar, ¿verdad? No el filete en la mesa, sino enseñándoles a pescar. Ustedes no tienen idea del impacto en ese 3.6% de la población, pero lo que nunca me imaginé fue el impacto en el 97% de la población que vio a la compañía, y nosotros le llamamos FIFCO Oportunidades, fue un programa. Luego agregamos una metodología muchísimo más robusta en donde metí a todos los que viven o son parte de antes era nada más el colaborador y sus hijos y esposa. Ahora metimos y vive con la abuelita, los primos, tarara. Entonces ahí se nos fue ahora al 10%, es otro grupo. Ya con una metodología muchísimo más robusta y lo hicimos ahora en el 2020 en medio de la pandemia porque sentíamos que había habido un retroceso económico importantísimo en nuestras economías. Y entonces ahora estoy trabajando en este 10% de la población que se me ha visto afectada muchísimo por despidos que han habido, el desempleo, etcétera, etcétera. Pero lo importante es, hay una metodología, hay una forma de cómo podemos ayudar a erradicar esto. Y bueno, aquí tengo la parte ambiental que mencionábamos. Compartirles con ustedes, tenemos la primera marca de cerveza agua positiva en el mundo, en donde logramos no solo erradicar nuestra huella, pero también la huella que nos generan nuestros proveedores de materias primas, los que nos producen las maltas, los que nos producen, en fin, hicimos toda una metodología muchísimo más robusta, tomando toda lo que se llama por ejemplo, hoy la economía circular, eso es una inspiración que tenemos, ¿verdad? En donde queremos reducir las huellas sociales y ambientales de nuestras marcas. Reciclaje al 100% hemos llegado y unas filminas finales que tenía aquí del COVID, porque me parece que es hiper relevante, ¿verdad? Nosotros pasamos por todo un proceso aquí de prioridades, el negocio de nosotros se nos impactó significativamente, pero bueno, pusimos estas 3 prioridades el 16 de marzo, proteger la salud, el empleo y el cash flow de la compañía. Los hoteles que tenemos nos cerraron. De 98% de ocupación pasamos a 0 en 5 días. Nunca, o sea, ni lo podíamos imaginar. Nosotros teníamos 1,200 empleados y todos los hoteles tiraron a la gente en la calle. Nosotros dijimos, no vamos a despedir a ninguno de nuestros colaboradores mientras estemos con la pandemia.
Nuestros clientes de los bares, cantinas, restaurantes, cerraron 7 meses y nosotros armamos esta caja solidaria con alimentos y mantuvimos por 6 meses alimentando a todas las familias de nuestros clientes. Impacto en el negocio, pero bueno, aquí seguimos en la transformación. Yo creo que hoy más que nunca, a raíz de todo lo que ha pasado con COVID, yo creo que es un wake up call para la sociedad y estos principios de solidaridad, de Triple Bottom Line, para mí más que nunca son relevantes. Creo que debemos tomar conciencia y trabajar siempre para reducir nuestras huellas sociales y ambientales y elevar el joy de nuestros colaboradores, de todos nuestros públicos de interés que se sientan orgullosos de trabajar en esta compañía con su propósito y también, por supuesto, mantener a los accionistas contentos. Raj, sorry, I went a little bit, I guess, but I would open up for questions, comments, y I would stop sharing acá. Ok, muchas gracias por esa presentación, Ramón, muy interesante realmente. Y en efecto tenemos unos pocos minutos para preguntas. Voy a hacer una primera, Ramón, que la está haciendo Pablo Jenkins, que es un facilitador. Él dice que cuando mencionaste que encontrar el propósito superior y el legado no es algo que se puede delegar, por ejemplo, a una agencia de publicidad, ¿qué consejos para los líderes que nos acompañan en esta sesión de Generación Consciente puedes dar para comenzar ese proceso como algo interno y que sea algo que la gente se tome en serio y que lo hagan pensando que puede marcar una diferencia? ¿Qué consejo podrías darles a los empresarios, Ramón? Me parece hiperrelevante. Primero tiene que empezar con un convencimiento de que encontrar ese propósito puede marcar una diferencia en nuestras vidas, ¿verdad? El call to action, ¿por qué estamos acá? Y si yo creo que al igual que nosotros pasamos por el proceso, yo sabía que algo me hacía falta para conectar a todos mis colaboradores en los diferentes países, diferentes culturas, ¿verdad? Y se complica, ¿verdad? Todos venimos de diferentes lugares. Pero si podemos encontrar un hilo conductor a lo largo de las organizaciones y que todos, no importa de qué país vengamos, de qué clase social, de qué formación técnica tengamos, podamos encontrar esa razón por cuál levantarnos. Y eso no se le hace, y muy importante, no se le hace a una agencia de publicidad, fue lo primero que me dijeron. So this is not about advertising agencies, it's about finding what's in the roots de la compañía, desde sus orígenes. Yo tuve que irme y reflexioné muchísimo sobre esto, ¿verdad? Y sobre todo cuando lo compartimos con muchos de los miembros de la junta directiva, te lo digo, ellos se conectaron insofactamente con esto. Y esto nos ayuda a ser un catalizador de un meaning diferente. No vengo aquí porque tengo que pagar el checkbook y recoger mi plata, no. Estoy aquí porque estoy convencido. Y ni te digo en las generaciones jóvenes, ¿ah? Ojo, los más mayorcitos como nosotros a veces somos más, con estos temas. Pero las nuevas generaciones, los millennials, centennials, estos temas verdaderamente les apasionan. Ellos quieren aportar a organizaciones que saben que tienen un propósito mucho más allá de hacer dinero. Sí, el dinero a veces, por supuesto, hay que hacerlo, pero lo importante es de la forma en que lo hacemos. Y el propósito creo que ayuda impresionantemente. Esa ha sido nuestra experiencia. Y hay una metodología, yo la aprendí con esta gente y by the way, se aplica para temas personales y más importante, vieras que después lo llevamos hasta nuestras marcas, con nuestros consumidores. Yo tengo propósito para marca Imperial, que es mi cerveza, el refrescos, etcétera, etcétera. Entonces puedes usar muchos de estos para lograr una mejor conexión con tus consumidores, en este caso personales, ¿no? Claro, Ramón, tú explicabas que en el cambio organizacional pasaron de jerarquías tradicionales, casi que piramidales, donde está un jefe, a unos ecosistemas de grupos colaborativos. Y no sé si entendí bien, pero el que era el jefe ahora es digamos, un facilitador. ¿Eso fue más fácil para los empleados o para los jefes? Para los empleados por mucho.
para los jefes, que por lo general pueden tener un poco más de recorrido, Claro. fue un cambio, es sacarlos de su zona de confort. Y by the way, lo que estamos haciendo, as we speak, es un tema híbrido. Venimos desde hace 3 años y medio evolucionando. Siempre están las estructuras, pero el rol que empieza a jugar el líder es muy diferente. Entonces, por ejemplo, viene un proyecto, vamos a lanzar un nuevo producto en un mercado nuevo. Entonces, yo antes era un grupo que lo hacía, ¿no? Ahora es un grupo colaborativo que se integra de diferentes áreas, de componentes, dependiendo lo que estés tratando de resolver. Por ejemplo, que queremos erradicar, este es uno de los más fascinantes, la botella plástica de fósil, ¿no? Entonces yo armé un grupo colaborativo que puedo invitar gente de afuera que se une para traer expertise y ellos son los que tienen ese grupo, hay un facilitador, pero ese facilitador nada más hace esa función, ¿verdad? Ya no es el jefe dictatorial, aquí se hace como yo digo, no, nosotros venimos hace rato evolucionando de eso y esto es una inspiración de las compañías de tecnología. De hecho, este modelo nosotros lo adoptamos después de una visita que hicimos en Spotify. Impresionante en la forma, digamos, como se organizan. Entonces, obviamente nosotros lo hemos venido evolucionando y phasing out jerarquías y yo tengo 325 grupos. Hay todos unos quienes pueden participar, hay todo un guiding principles, ¿verdad? Cómo participan, pero tenemos 325 grupos en la organización operando, pues. Ramón, Michael Saborío ha preguntado algo muy, muy parecido a lo que yo te acabo de preguntar, que cómo fue el cambio en la organización y que si hubo un cambio fuerte en los colaboradores y en los líderes de la organización. Pero también quisiera saber, Ramón, si por ejemplo cuando en las últimas diapositivas que mostrabas el cambio de la empresa hacia un futuro más sostenible ambientalmente hablando, hay muchas empresas en muchos lugares del mundo que consideran que el gasto ambiental es un gasto innecesario o que se puede hacer si hay alguna retribución inmediata, alguna disminución en impuestos, cosas como esas. ¿Cómo hacer para que entiendan las empresas que esto hay que hacerlo porque realmente es una cosa importante y que eventualmente retribuye también en beneficio de las empresas? Sí, mira, es una extraordinaria pregunta. Yo creo que cuando uno toma conciencia, digamos, y dependiendo de la industria en la que estés, yo por eso te digo en lo ambiental, bueno, y todos sabemos los efectos que estamos viviendo del climate change y las situaciones increíbles que nos pasan y huracanes, bueno, todas las repercusiones que trae, pero yo creo que todos tenemos un nivel de conciencia que ahora, en tu empresa, en tu organización, yo siempre digo que lo más importante es empezar a ver primero hacia adentro. Mira, si tu compañía filantrópicamente no tiene nada que ver con temas ambientales y quiere hacer una donación a una NGO o alguna política nueva, maravilloso. Pero yo creo que lo primero como empresarios es siempre ver hacia adentro. En mi caso, yo tengo estas huellas ambientales muy grandes, el PET, las emisiones y demás. Entonces, yo sí creo que yo tengo que en mi obligación, en mi conciencia, trabajar en reducir estas, ¿ok? Y hacer algo al respecto. Y muchas, oíme, el tema que sí tiene retorno económico, no, yo estoy pegado con el tema del PET. Yo tengo a PepsiCo, digamos, de socio, y yo he sido insistente desde el CEO, bueno, Indra Nooyi, que ya no está, tremenda persona, en reducir el azúcar y el plástico, ¿verdad? Y yo me usaban de ejemplo, porque nosotros venimos haciendo un montón de cosas para reducir el tema del plástico en ese sentido, pero creo que todavía hay que hacer muchísimo más y, por supuesto, sustituir el PET por otros, que tengo una propuesta ahí, pero no me dio tiempo de enseñarles el video, el nuevo pensamiento que tenemos aquí de un PET no a base de fósil, sino de sugarcane, que es el que estamos ya en pruebas pilotos, por ejemplo, y que vive, se desintegra en 60 días versus 800 o 1000 años que dura una botella a base de fósil ¿verdad? Y están flotando ahí en nuestros océanos y demás. O sea, we have to do it, otherwise, ¿qué va a pasar?
a los que nos regulan, en este caso particular de nosotros, nos tiran impuestos o restricciones. Hemos visto, ¿verdad?, ya impuestos específicos al plástico, y eso solo va a seguir acelerándose importantemente. Entonces, tenemos que tomar conciencia en este caso específico del plástico, por ejemplo. Pues Ramón, muchas gracias por hacer parte de esta generación consciente, por compartir todas estas experiencias con nosotros que seguramente van a ser parte del legado de las empresas, de las personas que hoy nos acompañan.